Ahora sí, creo que podemos abrir ese primer análisis del día con José Lizán, gestor de Reto Magnum SICAF en Cuadriga. José, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bien, comenzamos una jornada en la que los futuros europeos auguran jornada de recuperación, pero no podemos dejar de lado ese varapalo que vivíamos en las últimas horas. Wall Street en mínimos, el S&P marcando, ya entrando en mercado bajista, desplome del Nasdaq. Si te parece, comenzamos con esas tensiones, esos miedos que se van instalando en los inversores preocupados por lo que es el pulso de la economía americana, antes de mirar a nuestra vieja Europa. Bueno, yo creo que el dato de inflación lo cambió todo, ¿no? Yo creo que tras la publicación de un dato que hace pico, ¿no? Y que sorprende al alza, a pesar de que hay factores que se están ralentizando en la inflación, ¿no? Lo comentábamos semanas atrás, que por ejemplo semiconductores están cayendo de precio, la parte de fletes y transporte en containers está cayendo de precio, determinados metales industriales, pues como el níquel, el aluminio, el zinc, incluso el cobre, están corrigiendo desde sus máximos, ¿no? Y nos queda la parte de energía y la parte de salarios, que son las que siguen presionando al alza a la inflación con esos efectos de segunda ronda, ¿no? Yo creo que el dato de inflación fue el que implosionó todos los mercados, tanto los mercados de renta fija como los de divisas, como los de equities, ¿no? Y la verdad que a mí me sorprendió porque no era nuestro escenario central. Pensábamos que estaríamos haciendo el pico de inflación probablemente en los meses de abril y mayo, pero el mercado ha cotizado que la recesión está más a las puertas del verano que otra cosa, ¿no? Y bueno, yo creo que sí que es verdad que el pico de inflación lo vamos a hacer el mes de abril, mayo, junio, y yo creo que va a ser muy clave a partir de ahora los datos de inflación a lo largo del verano, ¿no? El mercado ha aplanado las curvas, y se ha puesto en un escenario pues de estaflación, ¿no? Y ha cotizado un escenario de estaflación tanto en los equities como en las divisas como en la renta fija, y yo creo que va a ser muy clave porque los bancos centrales están maniatados, ¿no? Y va a ser muy clave los datos de inflación a lo largo del verano, ¿no? Yo creo que si la propia ralentización económica nos lleva a una menor demanda final y por ende pues a unas commodities más estabilizadas, si las empresas empiezan a despedir, lógicamente el mercado de empleo tendrá que ralentizarse y frenar esos efectos de segunda ronda, y muy probablemente la propia ralentización económica nos lleve a un pico de inflación y a una menor tensión para los bancos centrales con su discurso, ¿no? Pero desde luego a corto plazo pues tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal siguen centrados en doblegar la inflación y no perder la credibilidad como autoridad monetaria, importándoles poco las consecuencias en los mercados, ¿no? Yo creo que mientras no se produzca algún descarrilamiento del crédito, pues los bancos centrales van a seguir con esa faceta. Y bueno, vamos a ver qué nos dice la Fed mañana, ¿no? Que va a ser bastante importante para ver si hemos hecho un suelo o desde luego ahondamos en las caídas, ¿no? Sí que es verdad pues que hay correcciones severas en muchos sectores y en muchos valores, y hay un gran movimiento ya muy avanzado, ¿no? Pero bueno, cuando los mercados se ponen en modo pánico y en volatilidad alta, pues todo puede pasar, ¿no? Pues estás señalando la cita, el emplazamiento que da para mañana, una vez que escuchemos a Jerome Powell, ese debate sobre si finalmente será la mayor subida de tipos desde 1994 hasta alcanzar esos 3/4 de punto, esos 75 puntos básicos, si será de 50 puntos básicos. Y señalabas cómo los inversores temen este escenario de esta inflación, no de recesión, que es lo que de alguna manera era el temor, ¿no? De si se endurece demasiado rápido y se enfría la economía de esa manera, lo de la desaceleración suave se alejaba para entrar en recesión. ¿Hay más miedo a ese escenario de esta inflación que a una recesión? ¿O cuál es el gran miedo, por tanto, en medio de esa esperada subida de alguna manera, sino de esta de la próxima, de esos 75 puntos básicos, de esa agresividad para enfriar a la primera economía del mundo? Bueno, yo creo que el problema de la Fed y del Banco Central Europeo y de casi todos los bancos centrales es que no vieron venir la inflación, y han ido por detrás de las curvas, ¿no? Y entonces, lo comentábamos meses atrás, que lo peor que le puede pasar a un banco central en el mundo es perder la credibilidad en su discurso, ¿no? Al final, si tú, que eres un poco el galante de la estabilidad, pierdes el control y no afrontas el problema y no controlas tu principal mandato, ¿no? No nos olvidemos que el principal mandato de todo banco central es controlar la inflación y la estabilidad de precios en torno al 2,5%. Si se te va el control de eso y sigues con un discurso
pro crecimiento y no pro control de la inflación, pues desde luego los agentes económicos a futuro no traerán, ¿no? Yo creo que ahora mismo los bancos centrales, tanto Christine Lagarde ha tenido que doblegar su discurso, que en un principio era muy reticente a hacerlo, ¿no? Porque sabía pues, que podía pasar lo que está pasando en las primas de riesgo de Italia, de España y por ende en el futuro crecimiento de la región. Y la FED pues ha puesto un discurso muy duro con todos sus miembros diciendo que a corto plazo lo importante es controlar la inflación que está desbocada y llevarla a una situación normal, ¿no? Yo creo que lo que están tratando es de no perder la credibilidad como autoridad monetaria y creo que van a seguir a corto plazo con ese discurso, ¿no? Yo creo que si vemos o sea, están primando el ganar otra vez la credibilidad de los mercados y controlar la inflación al crecimiento económico, ¿no? Lógicamente, y eso pues tiene efectos sobre la demanda final, sobre el consumo, y yo creo que eso será también el precursor de que la inflación haga un pico, ¿no? Porque al final la propia ralentización nos va a llevar muy probablemente a doblegar la inflación a medio y largo plazo con una caída de la demanda final, pero lógicamente pues eso tiene consecuencias en los resultados empresariales, en el crecimiento económico, en los datos macroeconómicos, y vamos a tener pues un periodo de debilidad y de ralentización, ¿no? Si vamos a estar en un periodo muy prolongado o no metidos en un escenario de desinflación, pues ya lo veremos, ¿no? Ya lo veremos porque los propios bancos centrales, una vez que la inflación doblegue, muy probablemente vuelvan a lo que nos tenían acostumbrados, ¿no? A volver a relajar sus políticas monetarias y a volver a inyecciones monetarias, ¿no? Pero ahora mismo estamos en la fase contraria, en la fase de doblegar la inflación y de normalizar la política monetaria, y desde luego en ese entorno pues tenemos normalización de valoraciones, normalización de precios de cotizaciones en muchos sectores. En criptoactivos lo estamos viendo también una gran salida de capitales, ¿no? En todos los activos muy especulativos pues está habiendo una auténtica sangría y un auténtico sell-off, ¿no? En medio de esas ventas masivas también, de salpicados de un mercado a otro, citabas también como Christine Lagarde ha tenido que cambiar el discurso, pero es verdad que si se acusaba a la FED de haberse retrasado en su respuesta a la inflación, la propia Janet Yellen hace una semana reconoció en una entrevista que se habían equivocado al infravalorar esa transitoriedad de la inflación. El BCE vuelve a retrasar hasta julio esa subida de tipos hasta fin de compra de ese paquete de compra de estímulos. En ese contexto, y viendo además cómo se está cotizando igualmente el miedo en el mercado europeo, mirando a esas tensiones sobre la guerra, incluso en el contexto internacional, ¿no? De cómo incluso los 27 están pidiendo el poder cosechar la extensión de los cultivos en barbecho por la crisis alimentaria que puede desprenderse de esa guerra en Ucrania en medio de la tensión energética. No sé hasta qué punto no se está yendo un poco de las manos el contexto para el BCE, pese a mantener su calendario y su discurso. Bueno, yo creo que los mercados de renta fija le están marcando el camino al BCE, ¿no? Y yo creo que la propia Christine Lagarde ya abrió la puerta no solo a 2 subidas, sino también abrió la puerta al mes de diciembre para subidas de tipos, y los bonos han corrido muchísimo, ¿no? En ese escenario, pues las yields se han disparado, sobre todo el spread en los periféricos ha aumentado mucho, pero el bono alemán a 10 años está en un 1,70, que no se veía esa cifra pues desde hace muchísimo tiempo, ¿no? O sea que yo creo que los mercados sí que han comprado un escenario de subidas de tipos por parte del Banco Central Europeo en los próximos meses. Yo creo que el gran problema europeo, independientemente de que el alimentario es un drama, lógicamente, pero afecta sobre todo más pues, a países como África y otras zonas de Middle East y otras zonas geográficas que se abastecían mucho de Ucrania. Yo creo que el gran problema europeo es el problema energético, ¿no? Yo creo que no hay sustitutivo del gas ruso capaz de llegar para la campaña del invierno que viene, y creo que ahí es donde vamos a tener pues un verdadero problema en la Unión Europea, ¿no? Que el efecto sustitución, una de dos, o se llega a algún punto de entendimiento con Rusia de cara al invierno que viene, o podemos tener cortes de suministro y podemos tener racionamiento del abastecimiento de gas a partir del mes de octubre, ¿no? Yo creo que ahí es donde verdaderamente tenemos el gran problema dentro de la Unión Europea, y desde luego donde es un factor causado por problemas de oferta, y donde los bancos centrales, por mucho que suban tipos, doblegar la inflación energética no está en su mano, ¿no? Porque es un problema de oferta energética, tanto de crudo como de gas, y desde luego el verdadero problema de la inflación en Europa no está tanto
en los efectos de segunda ronda o en los salarios o como podría estar en Estados Unidos, sino en un problema de crisis energética, de costes y encarecimiento de la energía que no está en su mano resolver, ¿no? Porque ni es productor de energía, ni tiene capacidad de sustituir la energía de donde la abastece, ni tiene una solución rápida a la transición energética hacia energías limpias, ¿no? Van a hacer todos los esfuerzos por ello, pero eso son 1 o 2 décadas el poder hacer una transición energética, ¿no? Así que el verdadero problema de la Unión Europea y de la inflación en Europa está en que no está en su mano resolverlo por mucho que subas tipos, ¿no? Entonces ahí es donde está maniatado el Banco Central Europeo, desde luego. Esa inflación energética, si miramos al precio del petróleo, el oro negro, hemos visto cómo el Brent se sitúa ahora en $122,41, el West Texas $121,22. Ayer veíamos esas caídas del oro negro en medio de las tensiones de nuevo sobre las respuestas de Pekín a nuevos brotes de coronavirus. Ahora, Biden, el presidente de Estados Unidos, prepara viaje a Arabia Saudí, aunque la Casa Blanca dice que no tiene nada que ver con el petróleo, con esa producción de Arabia Saudí en el cártel, en la OPEP. ¿Cuál es el horizonte? ¿Cómo estás viendo el movimiento del petróleo? ¿Cuál es el escenario más factible en medio de estas tensiones? Bueno, pues yo creo que lo más factible es que sigamos con un crudo alto estabilizado, ¿no? Al final el problema de oferta ya venía de atrás, ¿no? Había un problema de CAPEX por parte de las grandes petroleras. Cuando el crudo se hunde, las grandes petroleras escuchan un discurso a su alrededor a nivel global de transición energética, de descarbonización, de menor uso de combustibles fósiles, ¿no? Y si todos los gobiernos se ponen a aplicar medidas y fomentar pues, la descarbonización y la menor quema de combustibles, y eso desincentiva el CAPEX, incluso las propias petroleras se ponen a derivar su CAPEX hacia el mundo de renovables y hacia el mundo de otro tipo de producción energética, y eso te produce un déficit de exploración y producción muy importante, ¿no? Lógicamente, eso te lleva a un problema de oferta, la demanda se reactiva muy fuerte en la fase post-COVID y tienes un shock de precio en el crudo. A eso le añades tensiones geopolíticas como el tema del petróleo y del gas ruso y, lógicamente, pues te garantiza un crudo alto. Estados Unidos está haciendo muchos esfuerzos por tratar de aliviar y de ayudar y que no se dispare todavía más. Hemos convivido con un crudo en $120 durante muchos años y no hubo una recesión por el crudo de $120. El problema no ha sido solo el crudo, sino que ha sido una inflación de materias primas en general, ¿no? Pero bueno, Estados Unidos, respecto a lo que preguntabas, está tratando de liberar crudo de Venezuela, está tratando de, probablemente este viaje, aunque digan que no, va por eso, ¿no? Van a tratar de aliviar y ayudar que los países productores del Golfo Pérsico en la OPEP pues traten de liberar oferta y de detensionar el factor principal, ¿no? Al final, no nos olvidemos que si la inflación no doblega, los bancos centrales no pueden cambiar su discurso y nos podemos meter en un gran movimiento recesivo que no ayudará tampoco a los grandes productores en la demanda final y el consumo final, ¿no? Si nos metemos en un escenario de mucha recesión, ¿no? Entonces yo creo que van a tratar pues, de aupar la mayor oferta posible, pero no va a ser fácil, ¿no? Porque desde luego en el contexto geopolítico en el que estamos no parece que los países productores tengan un gran incentivo a hacerlo. Y Irán es la otra baza que queda también, ¿no? Volver a algún tipo de acuerdo con Irán para tratar de volcar crudo al mercado, aunque Irán sí que es verdad pues que necesita un gran CAPEX y una gran capacidad de inversión para poder volver a poner en producción grandes sumas o grandes cantidades de crudo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que lo van a intentar, pero no va a ser fácil, desde luego, y eso nos garantiza un crudo. Siempre hemos dicho nosotros mismos que por encima de los $85-90 el barril, muy probablemente durante muchos trimestres, ¿no? Antes de terminar, mirando ya lo que son valores protagonistas del mercado, te voy a lanzar 2 cuestiones que miran a un lado y otro del Atlántico. Por una parte, en la jornada de ayer es verdad que todo era rojo, todo era una sangría, con lo cual es verdad que no podíamos esperar un movimiento muy diferente, pero en un movimiento de subida de tipos estamos viendo como también la banca está resultando sumamente castigada. Hemos visto caída simplemente la jornada de ayer del 4%, por ejemplo, en Bank Inter, o del 3,63% en BBVA, en una jornada en la que ya de por sí el movimiento en unas semanas se está viendo golpeados los bancos. Quería preguntarte, por una parte, lo que podemos esperar del sector bancario, que parece que debería ser beneficioso esa subida de tipos, y luego, por otra parte,
mirar a Tesla, porque parece que estábamos esperando el anuncio de un profit warning de cara a todos los miramientos y peros que estaba arrojando Elon Musk sobre la evolución de la compañía, el exceso de dificultades o exceso de personal, y de repente ayer se desplomaba tras anunciar ese split. Por terminar un poco la radiografía, dos sectores muy diferentes, pero ¿cuál sería la valoración de ambas cuestiones, José? Bueno, pues empezando por el sectorial bancario, lógicamente una subida de tipos de interés, sobre todo una subida del Euribor, ¿no? En el caso de los bancos europeos, el tipo de referencia al que se vinculan la gran cartera de créditos, ¿no? Pues eso va por reducir una inyección masiva en el margen de intereses de la banca en un momento en que no hay una guerra de pasivos por captar pasivo, ¿no? Los bancos están tratando de alejar en el tiempo pues esa captación de pasivo, primándola en bolsa y bonificándola para atraer capitales, ¿no? Y aunque vuelva a terreno positivo la capacidad de captar pasivo incremente algo o mejore algo, va muy por detrás de la subida del Euribor, ¿no? Y eso, lógicamente, el margen de intereses pues te lo va a catapultar. Esta semana se han puesto bastante nerviosos con el sectorial bancario, un poco por un escenario de estaflación, ¿no? Al final, cuando las curvas se aplanan y la renta fija se aplana, tienes por un lado, en el caso de los bancos europeos, las primas de riesgo de Italia, de España, de Grecia disparándose otra vez, y los grandes tenedores de deuda de esos bancos pues son lógicamente, o sea, de esos bonos son lógicamente las entidades bancarias que utilizan los bonos en sus carteras ALCO y lógicamente pues tienen grandes posiciones ahí, ¿no? Y por ahí ha entrado algo de miedo o algo de pesimismo, ¿no? Y luego, por otro lado, pues como digo, ese aplanamiento de la curva en el escenario de entrar en una ralentización económica o en un gran receso económico, pues lógicamente puede incrementar la morosidad, puede incrementar la calidad crediticia, puede incrementar los NPLs, ¿no? De los non-performance loans de algunas entidades y de algunas corporaciones y de algunos particulares, y que pueda entrar mora. Yo creo que es pronto para que eso se produzca. Yo creo que hay muchos colchones de ahorro todavía y creo que muy probablemente tengamos unos resultados trimestrales los próximos 2 o 3 trimestres muy fuertes para la banca en general, y que no veamos esa entrada de mora o esa entrada de créditos fallidos hasta bien adentrado 2023, ¿no? Y yo creo que muy probablemente pues los bancos a lo largo del verano y los resultados que publiquen en el 2T, sobre todo 3T y 4T, van a ser muy positivos, sobre todo en aquellos bancos más retail, ¿no? Como son los bancos españoles. En la banca de inversión ya ha habido profit warnings de muchos de ellos y está habiendo un parón de la actividad en el crédito corporativo y en la actividad financiera, y lógicamente pues van a sufrir más, ¿no? Yo creo que los bancos quizás más retail sean nuestra preferencia en este entorno, y desde luego los bancos españoles yo creo que están bien posicionados para ello. Si hay una crisis de deuda periférica, lógicamente sufren, pero bueno, yo creo que es pronto para que no se vean sobrecidos ese escenario de margen de intereses al alza en los próximos trimestres. Pues vamos a tener que dejarlo aquí. José Lizán, gestor de Reto Magnum SICAV en Cuadriga. Un placer, feliz jornada, feliz negocio y muchísimas gracias una vez más. Igualmente, Eva, un saludo. Y nosotros continuamos este repaso.